Mediterráneo, Valencia, Suiza, poblados marítimos, Grao, Cabañal y dos apellidos que con solo nombrarlos evocan dos mundos que se tocan con la yema de los dedos, que se entrecruzan. Del Toro va San Giacomo. Al volante del nuevo Z4 de BMW en Gasa visitamos el barrio de la Exposición, donde nos esperan Alejandro y Carlos, un cocinero y un bodeguero. Junto con ellos, a través de sus platos, de sus vinos, recordaremos los momentos que han dejado pozo en la memoria y que acuden para hacernos más felices. Va San Giacomo, del Toro, dos apellidos que representan dignamente el aquí y el ahora de una denominación de origen, la denominación de origen Valencia. Sobre todo mi cocina la arraigo a productos muy locales, muy cercanos y sobre todo muy marineros porque es de donde vienen mis orígenes. Mi familia montaron varios restaurantes en la zona del Cabañal. Aún tenemos uno en propiedad de la familia, que es el restaurante Aduana, que está creado desde 1930 por mis abuelos. Mi gastronomía va muy enfocada con los productos muy arraigados a nuestra tierra, a la Comunidad Valenciana. Y para mí una de las joyas más importantes que hay dentro de la gastronomía son los vinos. Val San Giacomo es una de las bodegas en las que nos vinculamos muchísimo, ya que tiene un producto excepcional y está sacando unos vinos con la máxima calidad. Aquí os presento el plato que vamos a maridar con el Vítore, que es una crema de queso valenciana de casoleta, con una gelatina de calabaza a la naranja, bonito marinado, y una mahonesa de piñones, albahaca y tomate. Siempre lo que debemos buscar en los vermuts es el equilibrio, ¿no? Un vermut que sea demasiado dulce en exceso se cargará el plato. Si es amargo en exceso, también se lo cargará. El vermut, la base, ¿vale? Sí. Vermut, la traducción del alemán es ajenjo. Entonces la base del vermut siempre ha sido una base amarga. Siempre se ha compensado ese amargor, ¿vale? Añadiéndole, en nuestro caso, mosto de uva. Desde que era muy pequeño, y te estoy hablando 5 o 6 años, lo típico era por la zona del Cabañal ir a 4 o 5 sitios muy concretos a tomarnos el vermut. El Cabañal es un barrio. La gente bajaba y siempre te encontrabas a alguien, siempre había alguien conocido que era o de tu calle o de la calle de al lado. Esas bodeguitas pequeñas de las anchoas muy recurrentes. Presento el plato que hemos elegido, que es el ravioli de ternera de rubia gallega con cremoso de patata y trufa de verano. Que el malvasía lo que hace es limpiar un poco el paladar, pues hemos buscado un plato que acompañe y sobre todo que maride muy bien a un vino que nosotros encontramos que es espectacular. Lo que nosotros siempre buscábamos era imprimir un carácter a los vinos blancos de Valencia que no fuera solo el moscatel, que siempre ha sido la variedad dominante. 85% de malvasía y un 15% de merseguera, de la zona de Alto Turia, y la malvasía viene de la zona de la Vall d'Albaida, familia Val San Giacomo. Mi padre ya empezó comprando uva allí y bueno, hemos querido recuperar y homenajear un poco. La etiqueta nos recuerda a lo que hay dentro, ¿no? Muy floral, muy azul, muy mediterráneo, lo que hemos querido transmitir con este vino. Frescura y acidez, que es lo que se tiene que buscar en los vinos blancos, y obviamente como la malvasía es una variedad bastante aromática, esas flores blancas, esa fruta. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo Z4 que viene plagado de novedades. Lo primero que vamos a ver a primera vista será el panel de abeja, que viene ahora en exclusivo en este modelo, y además veréis el color exclusivo, el Frozen Grey. Y una de las mejores cosas que se han creado en este coche es el punto de gravedad, que se ha reducido gracias a la lona de tela que tenemos en este modelo. También el dinamismo y la agilidad a la hora de la conducción, que yo os invito a que vengáis, lo probemos y podamos disfrutarlo durante un buen rato.